Corazón. ¿Ya se la dijo? Está aquí, papi. Ven porque ahí no dejas ver a Laurita y a los demás. Bueno, amado Padre Celestial, te bendecimos, te adoramos. Qué alegría, Señor. Pasó una semana, ya estamos aquí otra vez, preparándonos para un fin de semana en tu presencia. Hoy arrancamos con el culto de enseñanza bíblica, Rey, y el domingo cerramos con nuestro culto dominical. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, tu sabiduría. Prepara nuestros corazones para entender, nuestras mentes para retener tu palabra, y que no haya cabida en nuestros corazones ni en nuestra vida para nada más, porque vivimos tiempos peligrosos, Señor, donde el diablo ataca con muchas doctrinas y cosas que tratan de enredar a la gente. Es una verdadera guerra de información. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en tu palabra y en tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, yo creo que ustedes se han dado cuenta que en otras ocasiones les he hablado de la impresión que me causa a mí lo de las redes sociales, estas guerras de información, ¿no? Que me parece que eso va a marcar mucho de aquí en adelante todo tipo de guerras. Todo tipo de guerras. Por ejemplo, la de Rusia, se dieron cuenta cuando arrancó la de Rusia, inmediatamente unos decían, no, eso no hay guerra de nada, eso son mentiras, los gringos están inventándose la guerra, que Ucrania no está siendo bombardeada. Y empezó una guerra, ¿no?, de información. Y de hecho a los rusos los tenían convencidos de que realmente no había nada. Y esta es la hora de que Putin le llama a la guerra en Ucrania, le llama una operación militar especial. Porque muchas veces en la vida todo es retórica, ¿no? Todo depende del nombre que se le pone. Y claro, la persona que es... Sí, la persona que es inteligente sabe que marrano es marrano aunque usted le cambie el lazo. Porque hay un dicho, no es el mismo marrano pero con diferente lazo. Entonces, sí, ¿no? Y en la vida uno tiene que ser muy ¿cómo? ¿Cómo? Inteligente. ¿Cómo hay que ser? Inteligente. Porque le tiran a uno, mire, le tiran información de todas partes y a veces uno no sabe ni qué creer. ¿Sí o no? Tremendo. Cuando lo del COVID-19, no, eso es pura mentira, eso es un invento de la élite para encerrarnos y podernos meter el 5G. Y todo el mundo, ¡ah! El 5G. Y asustados por el 5G. Y luego le decían a uno, ¿y qué es el 5G? Así es el humano. ¿Ah? ¿Y qué es el 5G? No saben, pero qué susto y qué miedo nos va a matar el 5G. Y así es todo en la vida. Ahora, en las redes sociales también he visto mucho conflicto entre católicos y protestantes, y yo veo un montón de doctrinas que se exponen por un lado, por otro, y entonces yo me quedo a veces pensativo y veo como que la Iglesia Católica ha cogido mucha como valentía, ¿sí? Y cogen Biblia y dicen vamos a mentir a los evangélicos, y presentan disque gente que se ha convertido, es que pastores evangélicos que se han convertido al catolicismo. Yo miro eso y o sea, a mí me hace como risa. Porque todos nosotros, ¿de dónde venimos? De la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Y yo muchas veces les pongo en los comentarios, hombre, pero si nosotros salimos de esa Iglesia Católica, ¿por qué tratan de hablarnos como si nosotros no supiéramos de dónde venimos? ¿Sí? Porque es como, ustedes están en un error y no sé qué, como si uno no hubiera estado ahí. Pero lo fundamental de la Iglesia Católica Romana es que Dios nunca ha estado allí. ¿Por qué sale uno de la Iglesia Católica Romana? Pues porque Dios no está ahí. ¿Y qué fue lo primero que sentimos nosotros cuando llegamos a una iglesia cristiana? La presencia de Dios. ¿Nos logró convencer el argumento del pastor? No. ¿Qué me convenció a mí? ¿Qué entendí yo a los 14 años? Entré a una iglesia cristiana y sentí que Dios estaba ahí. Nadie me lo dijo, no me pasaron un volantico diciendo Dios está aquí. No me pusieron a cantar una canción, Dios está aquí. No, en mi corazón, en mi ser, yo sabía que Dios estaba en ese lugar. Fui a 1000 misas, fui a 10,000 procesiones. ¿No? ¿Ustedes no fueron? Sí. Procesiones, ellos cogen unos muñequitos que ellos veneran y adoran, y de María o de un santo, o por ejemplo cuando es la Semana Santa, entonces sacan una cosa que se llama el Santo Sepulcro, y entonces todos se lo cuelgan. Es un coso muy pesado, a veces hasta de oro, como si fuera un sarcófago de oro, y se lo cuelgan aquí en el hombro. Yo estuve en eso, toda mi niñez en Monpós, me ponía en la casa, mi papá nos bajábamos en la casa que era la casa de la Compañía de Jesús, o sea, era la casa de los jesuitas. Ahí nos bajábamos. Y desde ese balcón veíamos toda la procesión que pasaba por la calle principal.
Y como mi papá era un hombre famoso, él llegaba y cargaba el Santo Sepulcro una cuadra y luego se lo pasaba a su primo Jimmy Salcedo. Y Jimmy Salcedo se lo pasaba al gobernador y no sé qué, al alcalde. Y esa era la procesión y yo la vi. El Santo Sepulcro es eso, supuestamente donde metieron a Cristo, que es mentira porque obviamente era una cueva, no era que hubiera un sarcófago ni nada, no eran egipcios, ¿entiendes? El asunto es que ponen ahí un sarcófago y lo van paseando. Y en todas esas cosas, mire, mi mamá nos obligaba a rezar la novena. Cosa que yo detestaba, pero ¿quién puede con una mamá brava? No puede nadie. Y entonces nos ponía ahí, y todos a rezar la novena, nos decía. Y ven, así nos ponían a nosotros de chiquitos. Todo eso lo hicimos, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Que nunca en ninguna de esas actividades, en ninguna misa, en nada de lo que yo estuve en la iglesia católica, sentí la presencia de Dios. Nunca. Eran ritos, costumbres, cosas que todos hacíamos sin saber por qué, y uno niño menos, ¿sí? ¿Qué iba a saber uno? No sabíamos qué estaba pasando. Pero cuando yo cumplí 14 años, mi mamá se fue por una iglesia cristiana porque a ella Dios la sanó, ella estaba muy enfermita. Y entonces, estando en su lecho ya de muerte, ella le dice a Dios, Dios, yo sé que tú eres real. Y mi mamá era católica. Y le dijo, pero no me quites la vida sin yo conocerte, déjame conocerte. Y en esos momentos ella cuenta su testimonio, que de repente le llegó una amiga con una misionera, una amiga misionera cristiana, y llegó y le predicó el evangelio. Y ella dice que ella recibió a Cristo y ahí su vida cambió. Después de eso la invitaron a la casa de una amiga de ella que se llama Dorita Miranda, y allá hicieron una reunión con una hermana que venía de Guatemala, una mujer a la que Dios usaba mucho. Y mi mamá dice que ella fue allá para ver si Dios la sanaba, porque eso, la mesa de noche de mi mamá parecía un botiquín. Y como mi mamá no era de la medicina normal, entonces estaba lleno de gotas homeopáticas. Pero en serio, es que eso era así. Gotas, pastillas, una cosa a la otra. Y mi mamá toma una cosa y toma la otra, y enferma. Y ella nos cuenta que ella fue a esa reunión y esa mujer oró por ella, le puso las manos, y cuando eso pasó, ella cuenta que vino una luz sobre ella impresionantemente grande, ¡pum!, y la tumbó al piso. Y cuando se levantó estaba sana. Botó todo ese poco de medicamentos y Dios la sanó. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el Dios de la iglesia cristiana es un Dios real, verdadero, se siente, se nota que Dios está ahí. Y yo luego, ya con 14 años, mi mamá me lleva a la iglesia cristiana y yo siento que Dios está ahí. Yo sabía que Dios estaba ahí. Por esa razón yo me desvié, yo me volví un mundano, un degenerado, pero yo sabía que Dios estaba en la iglesia cristiana, porque fue donde yo lo sentí. Yo nunca lo sentí donde el brujo Fernando, yo nunca lo sentí en el centro espiritista, ese loco al que íbamos en el barrio de Santa Fe, yo nunca lo sentí cuando estábamos debajo de las pirámides de madera que mi mamá construyó, los cuarzos de la nueva era, yo nunca lo sentí en la iglesia católica romana, pero el día que yo pisé en la iglesia cristiana, Dios estaba ahí. ¿Cuántos entendieron? Fácil. Ahora, en medio de todo esto, el Señor me ponía en el corazón que les hable acerca de algunas doctrinas, porque también podemos atacar doctrinas que a veces se predican en la iglesia cristiana, ¿no? Que no tienen sentido ninguno. Por ejemplo, la doctrina de los pactos. No tienen sentido. La doctrina del yo te profetizo. Pero ¿qué clase de tontería es esa? ¿Cómo voy yo a profetizarle a alguien si ser profeta es precisamente ser un emisario de Dios? Uno no profetiza porque yo te profetizo ni porque tengo un poder de profetización o de profecía. Yo profetizo porque me metí con Dios durante horas, Dios me ha hablado, Dios me ha revelado, Dios me ha mostrado y yo he confirmado que viene la palabra de parte de Dios y se la doy a una persona con seriedad. Sí, hay doctrinas en la iglesia evangélica que están también como torcidas, están mal. Pero el día de hoy yo pensé que les iba a alcanzar a hablar de dos doctrinas de las que se habla mucho y quiero mostrarles lo absurdas que son delante del Señor y delante de la palabra de Dios. Iba a hablarles del purgatorio e iba a hablarles de la transubstanciación, pero yo no creo que alcance, ¿vale? Entonces, el título de la enseñanza de hoy es Doctrinas que no tienen ningún sentido para Dios. ¿Amén? ¿Cómo se llama? Doctrinas que no tienen ningún sentido para Dios. No tienen ningún sentido para Dios. Entonces vamos a empezar por la doctrina del purgatorio. Es una doctrina que se predica y les voy a explicar. ¿Están poniendo atención los niños? Escuchen, para que aprendan. Entonces, bueno, lo tengo aquí al lado. Entonces, ¿qué es el purgatorio? ¿Qué es para los que nunca han escuchado eso? Por ejemplo, ustedes que solamente han estado en la iglesia cristiana y nunca han escuchado esas cosas, les voy a explicar qué es el purgatorio, qué es lo que se predica, qué es lo que se habla.
Y vamos a mirar cómo a la luz de la palabra de Dios, esa doctrina sale como expulsada. O sea, la Biblia la expulsa, la rechaza. No porque no pueda tener un sustento bíblico, y ya les voy a explicar que no es lo mismo que yo coja un texto bíblico para sustentar una tesis, a que esa tesis sea bíblica. ¿Vale? Y ya les voy a explicar cuál es la diferencia. Bueno, iremos a ver. El purgatorio es un concepto religioso con especial presencia en la teología católica y copta. De acuerdo con esta doctrina, el purgatorio no es un espacio físico y se define como un estado del alma transitorio de purificación y expiación en el que después de la muerte las personas que han fallecido en estado de gracia, o sea, es para los cristianos, ¿sí? ¿Están entendiendo? Para ellos el purgatorio es un lugar donde van ¿quiénes? Los cristianos. Sí, supuestamente los cristianos. En el que después de la muerte las personas que han fallecido en estado de gracia sufren la pena temporal que aún se debe a los pecados perdonados, o sea, que según ellos hay pecados que Dios a usted le ha perdonado, pero que todavía no se los ha castigado. Entonces tienen que sufrir una pena temporal por esos pecados perdonados, pero que no han sido castigados. O sea, ahorita cuando entremos más a fondo se darán cuenta que la Iglesia Católica, como cualquier religión del mundo, maneja más un pensamiento karmático y más enredado con los orientalismos que con verdadero cristianismo. Porque el karma es eso, ¿no? Que el que la hace la paga. Que lo que usted hace lo recibe, sea bueno, sea malo, se le devuelve. Pero el concepto bíblico acerca del pecado y el castigo del pecado es diferente. Vamos a mirarlo ahorita, ¿vale? Cómo lo trabaja la palabra de Dios y cómo lo trabaja Dios. Dice, y tal vez expiar sus pecados veniales, los pecados buenos. Dice, no perdonados para poder acceder a la visión beatífica de Dios. Bueno, sigamos adelante, les voy a terminar de hablar. Según se cree, debido a que todo aquel que entra en el purgatorio terminará entrando en el cielo tarde o temprano, el purgatorio no es una forma de infierno. Se afirma que las plegarias a Dios por los muertos, entonces ¿cómo se sacan a la gente del purgatorio? Dice, rezando por los muertos, dice, la celebración de la Eucaristía, ¿por el vivo o por el muerto? Por el muerto. Y las indulgencias, entonces son tres cosas las que ellos creen que se pueden hacer para ayudar a que una persona salga del purgatorio. ¿Están aprendiendo o no? Muy bien, eso me gusta. ¿Cómo es indulgencias? Bueno, ¿Rezos? sí, celebración de la Eucaristía, los rezos y las indulgencias pueden acortar la estancia de una o varias almas que están en dicho estado. De acuerdo con la doctrina oficial de la Iglesia Católica, las penas que se sufren son similares a las del infierno, pero no son eternas. Papi, escucha, hijo, si le preguntas a la mamá, tú ahora no vas a entender nada, escúchame a mí. Y si tienes preguntas ahorita, me las haces a mí, ¿vale? Y yo te las respondo, hijo. Sigamos leyendo. Las penas que se sufren son similares a las del infierno, pero no son eternas y purifican porque la persona no está empedernida en una opción por el mal. Por eso, el purgatorio es la purificación final de los elegidos, la última etapa de la santificación. Bueno, esto es una herejía de principio a fin. Y ya vamos a mirar por qué. Bueno, ahora miremos en la Biblia un primer texto, ¿vale? Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 8. Empecemos a entrar en la palabra de Dios. Ya ahora abandonamos los terrenos de la superstición y vamos a la palabra de Dios, ¿vale? A la verdad de Dios. Amén. ¿Cómo la vieron? ¿Está clarita la cosa ahora sí? Yo creo que hasta yo mismo aprendí porque Yo también. la verdad es que yo como no fui muy buen católico, hay cosas que no sabía muy bien. Son las misas de los muertos para ayudarles a Claro, salir del purgatorio. y por eso fueron las indulgencias, que fue precisamente lo que trajo el problema con Martín Lutero. Sí. Gálatas 6, versículo 1, capítulo 1, versículo 6 al 8. ¿Qué? ¿Tienes pregunta? A ver, dime, hijo. Uy,
estás haciendo una pregunta muy larga. Voy a leer esto y te explico así súper resumido qué fue lo que pasó con Martín Lutero, ¿vale? Para que todos los niños también aprendan. Entonces, capítulo 1, versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo dice? Pervertir el evangelio de Cristo. Ojo con esto. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Quién lo dice? El Espíritu de Dios, amén. Entonces no se puede pervertir el evangelio. Rápidamente, ¿qué pasó con Martín Lutero? ¿Ustedes saben la historia de Martín Lutero o no? Yo sí. Usted sí, bueno, espérese, la termino de contar rapidito. Martín Lutero era un hombre común y corriente, ¿sí? Le sucede algo por allá en una tormenta. Él le dice a Dios que si él sobrevive a esa tormenta, se entregará a él a su servicio. Finalmente sobrevive y se convierte en ¿qué? En un curita, en un abad, que era como el segmento más bajo de la jerarquía católica. Entonces él entra en eso y él comienza con sus ayunos, a comer pan, y como ustedes pueden notar en la visión de la Iglesia Católica, la manera de purificar las penas y purificar el pecado es por medio del castigo. ¿Sí lo notan? Es la visión de ellos. Por eso el purgatorio es un lugar donde a la persona se la tortura, se le castiga, se le destruye para purificarlo. Ojo con eso. Ojo con eso. Totalmente distante a la visión de Dios, a la visión de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero por eso es que ustedes ven que los curitas en la Edad Media, y hasta el día de hoy yo creo que muchos lo hacen, se daban fuete, se rompían la espalda con látigos y se destruían para purificar sus pecados y sus malos pensamientos. Entonces Martín Lutero entra en eso, pero nunca encontró paz para su alma, no encontró allí la paz de sus pecados, nunca se sintió perdonado, hacía rezos, hacía ayunos, obras para tratar que Dios de purificar su alma. No lo logró nunca. Él quiere seguir adelante y se inscribe en una universidad de teología, y en esos momentos los abates no tenían acceso a la Biblia. Ellos recibían la misa católica en latín y ellos lo que hacían era recitar la misa sin saber qué era lo que pasaba. Martín Lutero da un paso más allá y se mete a una universidad de teología, y ya en la universidad de teología él tuvo acceso a la Biblia. Y entonces él leyó un pasaje que hace parte de esta enseñanza, Efesios 2, 8, 9, se los voy a leer, que fue lo que a él lo cambió para siempre. Así como para mí fue Juan 3, para él fue Efesios 2, 8, 9. Miren. Entonces, estando allá, leyendo la Biblia, Martín Lutero leyó esto, para que empecemos a entrar en materia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, que la salvación es un ¿qué? Regalo que da Dios. ¿Se puede comprar? No. ¿Se puede vender? No. ¿Se puede lograr por medio de juguete, castigos, ayunos, mortificarse, darse duro en la cabeza 3 ladrillazos y voy para el cielo? No. No se puede, porque es un ¿qué? Regalo. ¿Y cómo se obtiene ese regalo? Esto fue lo que cambió Martín Lutero para siempre, Josué. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio De la fe. no del castigo, no del karma, no de la purificación de los pecados a través de los castigos del infierno o de los castigos del purgatorio, sino por medio de la fe. Entonces Martín Lutero se da cuenta de que la Iglesia Católica le está mintiendo a toda la Europa de esa época, porque le decían a la gente que para sacar a su gente del purgatorio tenían que pagar como indulgencias. Entonces le decían a Dani, tú quieres que tu tatarabuelo salga del purgatorio y deje de estar sufriendo allá con los látigos de los demonios en la espalda. Entonces claro, uno como estaba allá como traumatizado, ¿no? Y todo el mundo creía en lo que decían los curitas, decían, ¡ay, sí, yo quiero! Tranquilo, hijito, dame $1.000.000 y sacamos a tu abuelito del purgatorio por medio de los poderes de la Iglesia Católica Romana. Se llama una indulgencia.
Hay diferentes tipos de indulgencia para que aprendan. Hay una cosa que se llama la indulgencia plenaria, que es la que puede otorgar el Papa en persona. Y esa indulgencia plenaria le da a usted el perdón de sus pecados presentes, pasados y futuros. Se supone que tiene tanto poder esa indulgencia que usted puede pecar todo lo que se le dé la gana y usted igual va a ir para el cielo porque el Papa ya firmó esa indulgencia y usted pagó 1.000 millones de pesos. ¿Cuántos escucharon? Hasta el día de hoy existe la indulgencia y si quiere va y pregúntale a un cura. Hasta el día de hoy existe la indulgencia. Lo que pasa es que en esa época el Papa y los curas necesitaban construir una cosa que se llama la Catedral de San Pedro. ¿Sí lo han visto en el Vaticano? ¿Usted cuánto cree que costó construir semejante cosa? ¿De dónde salió la plata? De las indulgencias, de la venta de escapularios y de toda esa venta de cosas religiosas y de otra cosa que se llamaban las peregrinaciones. ¿Qué es la peregrinación? En esos días cada rey tenía algún tipo de reliquia. Entonces, por ejemplo, estaba el rey de Baviera y él tenía el cráneo de Juan el Bautista, una calavera ahí que decían que era de Juan el Bautista. Entonces la gente, por ir a verla, echaba una ofrenda y esa ofrenda supuestamente le acortaba 500 años en el purgatorio. Entonces la gente decía, no, es negocio, porque yo creo que yo estoy por ahí para unos 5.000 años en el purgatorio, aquí echo 10.000 pesitos y me rebajan 500, estamos bien. Entonces a punta de recoger esa plata y a punta de las indulgencias, entonces recogieron la plata para la gran basílica de San Pedro. O sea, esa es una construcción que está llena de la sangre de todos los europeos. De una vez para que sepan quién es la Iglesia Católica Romana. Ahora, en medio de eso, Martín Lutero se da cuenta de todo eso y él se revela y les dice, hombre, ustedes son unos bandidos, eso está mal, y llegó y puso allá en la Catedral de Gutenberg, puso 95 reformas que ni siquiera son completamente pegadas a la Biblia, pero dijo, ustedes están mal en esto, esto y esto, y yo no estoy de acuerdo con ustedes. La Iglesia Católica en respuesta lo excomulga, lo expulsa de la Iglesia y ahí nace el protestantismo, no porque el tipo se quiso separar de la Iglesia romana, sino porque la Iglesia romana lo echó. Obviamente, después también lo quisieron matar, sino que el rey de donde él vivía, de Alemania, llegó y lo protegió. ¿Ya? Ese fue Martín Lutero. Pero ahora sigamos con esto. Entonces la palabra de Dios dice que la salvación es ¿cómo? Por gracia. ¿Por medio de qué? La fe. De la fe. ¿Y quién me puede decir qué es la fe? ¿Quién me traduce la palabra fe? ¿Qué es la fe? La fe es una cosa. Es una cosa que no sé muy bien. A ver, ¿qué dice Josuecito? ¿Qué es la fe para ti, papi? ¿Qué se te ocurre? No importa. No pasa nada. ¿Qué es la fe para ti? ¿En Cristo? ¿Creer en Cristo? Sí. ¿Creer en Sí, Dios? sí. ¿Ser cristiano? Bueno, ahora vamos con los grandes. ¿Qué es la fe, Laura? Descríbemela fácil. Sin darme la clásica, es la fe, la certeza, lo que espera la comida. No, tradúzcamela a un lenguaje que todos lo podemos aquí entender. ¿Qué es la fe? ¿Cómo yo quiero esa gracia? Dios tiene una gracia, ¿cierto? Me va a salvar por la gracia. Es como si Dios tuviera algo tremendo en sus manos. ¿Cómo accedo a eso? Él me dice, usted tiene que tener fe. ¿Qué es esta fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo hago para adquirir esa gracia, esa salvación? La fe es no tener miedo. Es creer en, así no lo haya visto, así yo no haya visto la muerte de Jesús. Es creer en que Él sí vino y murió por mí. Por mis Bueno, pecados. sí, amén. Eso es parte de la fe, muy bien, exacto. ¿Qué? La fe es no tener miedo. Bueno, la fe es no tener miedo, digamos que en parte sí. ¿Cuál es el asunto? Hagan de cuenta que Dios, mire, tiene como si fuera una inmensa bodega llena de gracia que se llama salvación, ¿sí? Aquí está la salvación para todos. Dios quiere salvar a Daniel, Dios quiere salvar a mí también me quiere salvar, a Manuel, a Mauricio, a todos nos quiere salvar, ¿verdad? ¿Cómo accedemos? Por ejemplo, ¿cómo hago yo para prender ese televisor? ¿Verdad? Lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Tener energía, que esté conectado. Perfecto. ¿Necesito qué? Conectarlo. Y cuando yo conecto el televisor, ahora el televisor, ¿qué? Funciona. Entonces la fe es esa conexión con Dios. ¿Me entendiste? Fe es ¿qué? Conexión con Dios. ¿Cómo me conecto con Dios? Cuando le creo a Él lo que Él dice.
Si Él dice, yo envío a mi Hijo para morir por ti en tu lugar, para que con su sangre te limpie de todo pecado y vengas a mi reino, y yo lo creo, me conecta con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios me dice, quiero que seas mi siervo y me sirvas, y yo le creo, me conecto con Dios. Cuando Dios me dice, yo quiero que tú hagas esto o aquello, y yo no lo hago, ¿rompo qué? La conexión con Dios. O sea, Me se desconecto. está conectable. Claro. Cuando yo oro, ¿qué pasa? ¿Me conecto con Dios o no? Sí. Entonces la oración hace parte de la fe. La adoración, cuando yo le canto canciones a Dios, ¿qué está pasando? ¿Me estoy qué? Conectando con Dios. ¿Qué no puedo perder nunca en mi vida para no perder la salvación? La conexión con Dios. ¿Cuántos entendieron? Si yo lo cojo el televisor y lo desconecto, ¿me sirve de algo el control remoto? ¿Me sirve de algo el Netflix? ¿Me sirve de algo HBO? Porque ¿qué le falta? La conexión. Entonces la fe es la base de todo en el cristianismo. Porque es la conexión con Dios. ¿Quiere amor? Sin fe no la puede tener. Porque la fe lo conecta. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando un budista dice, es que lo importante es el amor, mentira, él no tiene amor, es una falsedad, porque no tiene fe. Se necesita primero ¿qué? La fe, para luego tener el amor de Dios en mi vida. Amén. ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí? Entonces, eso es lo que necesito. Entonces, somos salvos por gracia, ¿por medio de qué? De la conexión con Dios, o sea, una relación personal con Dios. ¿Entendió? Y usted tiene que estar ¿cómo? Conectado. ¿El papá o usted? Usted. Josué tiene que estar ¿cómo? Conectado con el papá. La mamá. Usted tiene que estar conectado, ¿vale? Todos tenemos que estar ¿cómo? Conectados con Dios. Orar. Cuando leemos la palabra de Dios nos conectamos con Dios. Sí, tenemos fe. Si yo entiendo que Dios me está hablando. Entonces vamos a darnos cuenta, empecemos a darnos cuenta cómo el purgatorio comienza a ser ¿cómo? Desechado. Porque si yo no me puedo ganar mi salvación, porque es un regalo que Dios me da, y no me lo puedo ganar, entonces ¿para qué purgatorio? Si la salvación me la regalaron. O sea que Dios me regaló la salvación y luego me mete preso para darme juguete durante 5.000 años y luego sí lléveme al cielo. ¿Tiene sentido para ustedes? No. Sigamos leyendo. Isaías 53, el protoevangelio. O sea, una visión del evangelio antes de que Cristo viniera. Mire lo que dice aquí Isaías. Isaías 53, del 4 al 6. Mire lo que dice. 43. 53. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos. ¿Quién llevó mi pecado? ¿Quién pagó por mi rebelión? ¿A quién azotaron por mis pecados? Pregunta, ¿y si después de muerto yo me tengo que ir para un purgatorio que me azoten a mí? ¿Eso no hace inútil el sacrificio de Cristo? Si el purgatorio existiera, significa que Cristo vino a la tierra a morir en vano. ¿Cómo ven esa blasfemia? ¿Cómo ven esa herejía? ¿Cuántos están entendiendo por qué razón el purgatorio es una doctrina que la Biblia misma lo expulsa? No porque no pueda tener algún fundamento. Mire que aquí dice que somos salvos como por fuego y que entonces la obra va a ser probada. Sí, la obra de cada uno para saber qué se le da. ¿En dónde? En el cielo. Pero no puede existir el purgatorio porque es el equivalente a hacer inútil la cruz de Cristo. Por eso dijo Pablo que hay gente que es enemiga de la cruz, que no pueden creer que Dios haya pagado por nuestro pecado. Se les sale de la mente, porque la mente del hombre es dada a la religión,
Y en la religión siempre yo debo pagar por mis pecados. Yo debo hacer algo para entrar al cielo. Yo tengo que hacer alguna cosa que me meta al cielo. Es imposible que solamente por conectarme con Dios y creer en su palabra y pedirle perdón por mis pecados, ya Dios me perdone. Alguna obra tengo que hacer. Esa es la mente carnal. Esa es la mente, ¿cómo? Religiosa. Nos hace pensar en eso. Y no entendemos el pensamiento de Dios. Ahora, aquí dice que el Señor Jesús, ¿qué? Sufrió nuestros dolores, llevó las enfermedades, como si toda la justicia de Dios, la ira de Dios, se hubiera descargado ¿sobre quién? Sobre su Hijo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque es que la Biblia, para poder salvar al hombre, maneja una cosa que se llama la figura del sustituto. ¿Cómo dije? Un sustituto. Alguien que paga por los pecados de uno. Entonces, en el Antiguo Testamento, yo confesaba mis pecados y yo llevaba una ovejita o una cabrita. Y lo que Dios hacía para salvarme a mí era, ahora la cabrita es la culpable de sus pecados y la cabrita tiene que, ¿qué? Morir. Porque la paga de los pecados no es el castigo. La paga del pecado, dice la Biblia, que es la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Es la muerte, no es el castigo, es la muerte. Entonces Dios permitía que se matara un animal para que el hombre viviera. Lo que Dios está diciendo es: yo te amo más a ti que a una cabra. Para los animalistas, ¿no? Que aman más a los toros que a los bebés en los vientres de las mamás. Les parece que es mucho más valioso un animalito de esos que un bebecito. Que el bebecito sí puede ser cogido, molido, licuado y botado en una bolsa de esas de desechos biológicos, de esas bolsas rojas, y llevado por ahí a algún basurero, o vaya usted a saber qué estarán haciendo con esas cosas, porque por ahí escuché que como que el FBI está investigando a los de Parenthood, esas las clínicas abortivas grandes de Estados Unidos, porque como que están haciendo vainas con los fetos. Y hay una investigación ahí fuerte, tenaz. Pero sí, así es esta sociedad podrida. Sí, esta sociedad es una porquería. Se quejan que mire, le pegó al perro, ay, métanlo preso. Y la señora va y aborta y dicen: yo le pago el aborto, yo se lo pago. ¿Ah? ¿Vale más un bendito perro que un bebé? ¿Cómo la ven? Pero Dios dice al revés: para mí vale más el hombre que un animal. Y finalmente todas esas cosas eran una profecía del gran sustituto, un hombre que iba a morir por toda la humanidad, llamado ¿cómo? Jesús de Nazaret. Y él sufrió el pecado, él sufrió la rebelión, él sufrió el castigo. Por eso lo molieron, por eso lo desgarraron, por eso lo destruyeron, porque esa era la justicia de Dios derramándose ahí. La ira de Dios que debería venir sobre Dani vino sobre Jesús para que no venga sobre Daniel. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. ¿Y cuánto dura? ¿Cómo hago yo para que esa ira de Dios nunca se descargue sobre mí? No pierda la conexión. No pierda la conexión con Cristo. Usted esté conectado con Dios, la sangre de Cristo perdona sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No pierda la conexión. Usted la pierde y Dios le va a cobrar sus pecados. Eso sí es delicado. Vamos rápido a terminar porque me toca acelerar. Hebreos 9, del 11 al 12. Vámonos, mejor dicho, tengo aquí harto que leerles para terminar. Para que miremos cómo es imposible que el purgatorio existe, porque la columna vertebral de la Biblia lo expulsa. No tiene sentido para Dios esta doctrina del purgatorio. ¿Por qué me va a castigar Dios a mí por mis pecados perdonados, además? Cuando ya castigó a su Hijo Jesús por mí. ¿No va a hacer esto Dios? Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Rápido. Tengo varios de aquí de Hebreos que leerles. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ¿cuántas veces entró Cristo al lugar santísimo del cielo, en el cielo, para presentar su sangre? ¿Cuántas? Una. ¿Y qué obtuvo con esa sola entrada? Que hizo una sola vez esa administración de su sangre
como lo hacía el sumo sacerdote aquí en la tierra, untando con sus dedos los cuernos del altar, toda esa ceremonia que él hacía ahí. ¿Cuántas veces entró? ¿Y qué obtuvo? La redención para siempre. Eterna Eterna. redención. O sea, sus pecados han sido redimidos ¿para cuándo? Para siempre. Y entonces, ¿para qué voy a ir yo a un purgatorio si los pecados no están en mi vida? Si ya fueron redimidos, ¿para qué voy? Aquí dice la Biblia que si yo creo en Cristo, si yo lo sigo, si yo lo amo, mis pecados son perdonados para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Y entonces por qué me va a castigar Dios en el purgatorio? Si ya me perdonó los pecados. ¿Cuántos se están entendiendo? Amén. Y si además de eso el castigo de mi pecado fue sobre Cristo, no sobre mí. ¿Seguimos? Brinquemos al 27 y el 28, versículo 27 y 28. ¿De qué? De ahí mismo, del mismo capítulo. De 9. Y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Entonces, ¿para quién es la salvación? Para los que están ¿cómo? Conectados con Dios. Luego en el capítulo 10, sigue ahí más adelantico, versículo 8, y vamos hasta el 18 para terminar. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Sí ven? ¿Quiere perdón de sus pecados? Tiene que hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Eso no es un llamado a ser un sinvergüenza. ¿Qué versículo es? Versículo 9, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados. Amén. Entonces, ¿qué es lo que me santifica a mí? ¿Cogerme a juguete? ¿Qué es lo que me santifica a mí? Pasar por un lecho de llamas ardientes y de brasas y quemarme las patas. ¿Eso es lo que santifica? Coger un madero, una cruz y meterme 4 clavos como hacen muchos durante la Semana Santa y clavarme contra esa cruz. ¿Eso me santifica? No. Sí recuerdan lo que leemos del purgatorio, ¿no? Que era santificado por el castigo. Pero aquí me dice que lo que me santifica es hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hacer su voluntad me santifica. ¿Qué tal nosotros como unos monjes aquí? Bueno, 3 ramalajazos para usted me clava 3, pero duro, mano, para que brinquemos de un solo. ¿Usted se imagina eso? Que usted llegara aquí a la iglesia y yo dije, uy, Ramirito está falta de purificación. 3 juetazos y gracias, pastor, qué bendición. Me siento más puro. ¿Será que se siente más puré? Pero más puro no. ¿Sí o no? Que le pegan a uno una golpiza, luego no es puré. Dice, en esa voluntad somos ¿cómo? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuántas? Una, vuelve y lo repite. ¿Por qué será que repite vez que es una? ¿Por qué lo dice? Para que entendamos que no se necesita más. Que no se necesita más sacrificios, ni castigos, ni juguete. Que si usted hace la voluntad de Dios, en ella es santificado. ¿Cuántos dicen amén? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero, ¿por qué será que esta gente cree en el infierno, en el purgatorio, y en castigos, y en juguetes, y en vainas? ¿Saben por qué? Por la misma sensación que tenía Martín Lutero. No sienten el perdón de sus pecados. ¿Qué significa eso? Que no están conectados con quién. Mire, hermano, yo hice muchas cosas malas antes de conocer a Cristo, pero yo no siento ningún peso en mi conciencia por esos pecados, porque a mí Dios me los perdonó. Cuando Dios perdona el pecado, se lo saca de su cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo? Por eso se quita la culpa. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos
por estrado de sus pies. Ojo con estos versículos que dicen que son cruciales y que duré mucho tiempo buscándolos porque no los encontraba. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. ¿Sabe cómo se llama eso en el ajedrez? Jaque Que mate. mate. Por una sola ofrenda hizo ¿cómo? Perfectos a los santificados. Una. Perfectos. Por esa razón es que el creyente, si se muere a los 10 minutos de haber recibido a Cristo con una fe verdadera y con un arrepentimiento genuino, Dios lo recibe en el cielo. No va para el purgatorio. Amén. Por eso Jesús le dijo, exacto, por eso Jesús le dijo a aquel que creyó en él antes de morirse, al ladrón, le dijo al ladrón, ladrón, no te preocupes porque esta misma noche llegarás al purgatorio y en 500 años nos veremos en el cielo. ¡Degenerado! ¿Qué dijo pues? Ya, y se arrepintió ya para arriba. ¡Ah! Tampoco, mijito. ¿Eso le dijo? No. ¿Cómo le dijo? No te preocupes que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la sangre se estaba derramando. Esa sangre preciosa que limpia al pecador. Le estaba lista para el primer santificado, el ladrón. Amén. Y si hay purgatorio, porque Cristo le dijo hoy mismo. Ah, porque no hay. La sangre se derramó, limpió al... Mire, imagínense, el primero en estrenar la gracia de Dios fue el ladrón. Oiga, hasta ahora me pongo a pensar, fue el primero que estrenó la gracia de Dios. Por eso Jesús le dijo, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Tranquilo, mijito. No va a pasar por ningún purgatorio porque Jesús estaba pagando el precio. Y esa es la razón por la cual en la cruz del Calvario Jesús dijo una frase impresionante y que sella todas las cosas. Y él dijo, ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo? Consumado. Pues, ¿qué significa consumado? Es, se pagó todo. Pagué todo, dijo Jesús. Pagué todo el pecado de Laura. Sí, ay pastor, o sea que tengo derecho a pecar. Un verdadero creyente jamás pondría eso en su mente. Porque la conexión con Dios y el hacer su voluntad lo santifica y no quiere ir a hacer pecado. Lo odia. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso es que la gracia de Dios no me vuelve un pervertido, me santifica. La salvación me cambia. ¿Cuántos me entienden? Yo por eso entiendo que ese ladrón en esos momentos recibió la salvación y él fue transformado ahí clavado en esa cruz, hermano. Clavado en la cruz el ladrón fue transformado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué belleza, ¿no? Entonces por una sola ofrenda hizo como perfectos a los santificados. Luego, ¿dónde queda el purgatorio? Si se supone que el purgatorio lo que hace a mí es perfeccionarme para poder entrar al cielo en un estado de santificación total. Y aquí la Biblia dice que a mí lo que me hace perfecto es la obra de Cristo en la cruz. Pregunta, ¿a quién le creo? ¿A la tradición o a Dios? Adiós. Ahora, yo me pregunto, creyendo en esas babosadas, ¿alguna vez ustedes fueron cambiados? No. Yo nunca. Nunca fui cambiado. Pero la gracia de Dios me transformó para siempre, hermano. Yo nunca más he querido volver a ser un borracho y un degenerado. Y ya llevo, ¿cuánto? ¿Como 20 años? 20 años en el Señor. Y yo no quiero volver atrás. No quiero, hermano. No lo deseo. Y tengo acceso a toda la maldad del mundo. Aquí en este celular ya tengo. Aquí lo tengo. Y no lo hago, hermano. No porque no pueda. Ahí está. Pero no lo hago porque no quiero. Porque la gracia de Dios me cambió. Amén. No tuve que pasar por un purgatorio, ¿no? Yo entendí que Cristo pagó por mí. Vi su dolor, vi su ofrenda, vi todo lo que Él pagó por mí. Y eso me transformó a mí. Ahí vi el amor de Dios. Amén. Porque lo que cambia al hombre no es el castigo, es el amor de Dios. Amén. Aprenda eso. No es el castigo, no es el juguete, es el amor de Dios. Lo único que transforma un corazón. Amén. Bueno, espero que les haya gustado esta predicación, esta palabra y que les quede clarito hoy. Clarito, ¿por qué razón nosotros necesitamos darnos juguete ni andar dudando? ¿Será que yo sí voy para el cielo o no? Pero ¿cómo si Cristo pagó por ti y pagó siendo un pecador? ¿Será que ahora que eres su hijo no te va a perdonar? Ve, vamos a orar, ¿vale? Padre, gracias por tu palabra bendita en el nombre de Jesucristo. Damos, Señor, y pedimos hoy misericordia
y perdón para todos aquellos, Señor, que están en esta religión, Señor, donde se les enseña a las personas un montón de tonterías para mantenerlos ahí esclavizados y en temor. Pero nosotros te rogamos, Señor, que tú saques primeramente a todos nuestros familiares que siguen ahí inmersos en la tradición, en la ceguera espiritual, y que ellos puedan ver con su fe y con su corazón tu sacrificio en la cruz y cuánto valen ellos para ti, para que te sigan y te amen como nosotros lo hacemos. Amén. Te pido, Señor, bendice a tu pueblo aquí en Neiva, en Bogotá y en Canadá, y guárdalo del mal, en el nombre de Jesús, Señor. Y gracias por tu palabra, ¿verdad? La amamos mucho y amamos tu presencia, Señor. Amén. Y amén. 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 Bueno, gloria a Dios. Dios los bendiga y los guarde. Chao, chao. Chao.